Buenas tardes, queridos hermanos, familia de Cristo, que Dios los bendiga ricamente. El tema de hoy es: yo te recordaré estas cosas. Así está el apóstol Pedro hablando en la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y en adelante, ¿no? Él dice que al principio de estas cosas dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Qué bueno. Miren lo que dice, ¿no? Dice, habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. A veces nosotros decimos: qué fe tenían aquellos hermanos, los apóstoles, qué grande el tiempo en los cuales ellos estuvieron, cómo sanaban los enfermos, cómo hacían esto, cómo hacían lo otro, más allá que también sufrían, ¿no? Pero los recordamos de esa manera, con una fe muy grande. Y dice el apóstol: igual que la nuestra. Nos está diciendo a nosotros que tenemos una fe igualmente que la de ellos. Y habla el apóstol Pedro ahí enseñando de añadir a la fe la virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio la paciencia, y a la paciencia la piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y que si estas cosas abundan en nosotros, no caeremos jamás, y que tendremos frutos. Algo precioso lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero también dice: el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces nos invita a que nosotros estemos firmes en la vocación, en elección, para que haciendo estas cosas no caeremos jamás. O sea, tener piedad, afecto fraternal, fe, ¿no? Amor. Pero después dice en el versículo 12, quiero leer de ahí en adelante: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Quiero decirles esto: yo les voy a recordar estas cosas. ¿Cuándo? Siempre. Siempre voy a estar haciendo recordar estas cosas, aunque vosotros las sepáis, aunque estés confirmado en la verdad presente. Es necesario que yo haga recordar estas cosas, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Yo también procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y es lo que estamos haciendo ahora. Es lo que Dios ha puesto a través del apóstol Pedro. Y dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, y él partió a la presencia de Dios, recuerdan que a él lo mataron, que murió llevando el evangelio de Jesucristo, que después de la partida de él nosotros podamos tener todo momento memoria de estas cosas, que no nos olvidemos. Por eso la dejó escrita: aunque estemos en la verdad, aunque estemos confirmados, aunque estemos en el camino de Jesucristo, es necesario que recordemos estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, esto que le estoy diciendo de la venida de nuestro Señor Jesucristo no es siguiendo fábulas, es habiendo estado, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y dice así en Mateo 17, 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos
y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. A él oíd. Y eso es lo que nos está contando Pedro ahora. De a él oíd. A él. Por eso dice: y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y nos invita a oír a Jesús como hizo él, Pedro, Jacobo y Juan. Él quería que nosotros también, y nos cuenta cómo fue ese encuentro con Elías y Moisés, y cómo esa nube los cubrió, o esa luz los cubrió, y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ya Dios nos está mostrando de poder escuchar a Jesucristo, su Hijo, al amado, a quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Así que nos enseña a buscar de Jesucristo, a oír su voz. Sí, fue importante Moisés, sí que fue importante Elías. Claro que fueron siervos preciosos de Dios. Pero ahora era necesario que enviara a su Hijo Jesucristo, y es necesario que nosotros escuchemos la voz de Jesús en nuestra vida, en nuestros corazones. Por eso está escrita la palabra de Dios. Y cuando buscamos en la palabra, vamos a encontrarnos con Jesucristo. Por eso dice también en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca, podríamos decir nunca jamás, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué bueno para nosotros, hermano. Estamos escuchando la voz de Jesús, así como escuchó Pedro y así como escucharon nuestros hermanos, allí en el Monte Alto. Y nosotros oímos también su voz. ¿Cómo? A través de la palabra. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, porque ella es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ella es la que nos trae la claridad, ella es la que nos lleva justamente a comprender la palabra de Dios, es la que sabemos a través de ella cuál es la voluntad perfecta de Dios, la permisiva voluntad de Dios. Sabemos del amor y su misericordia. Conocemos ahí que nos trajo salvación, que nos trajo vida eterna. Entonces, qué bueno que nosotros podamos estar atentos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque va a haber muchos mensajes, de variedades, de maneras distintas, de formas de hombres, mujeres y muchas cosas más. Pero hay cosas que nosotros tenemos que tener muy seguro, que la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana. No la puedo hacer a mi manera, sino que es como Dios quiere. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Así que Dios te bendiga, que estemos atentos, y qué bueno que nos haga recordar el Señor. Por eso nos dejó la Escritura, para que busquemos en ella, para que nos enriquezcamos en ella, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y no solamente eso, sino que seremos de bendición para otros. Que Dios te bendiga y que puedas recordar siempre estas cosas, porque dice, yo te recordaré estas cosas. Aún, dice el apóstol Pedro, cuando yo me muera, voy a hacerles recordar estas cosas, porque fue enviada por Dios. Que Dios te bendiga y te fortalezca en este día. Amén.